Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por su puntualidad el día de hoy. Tenemos un webinar maravilloso que es Errores comunes al evaluar la integridad de la mano con TPS y PsicoWeb. Bueno, pues muchísimas gracias igual a todos por su puntualidad y vamos a esperar unos minutitos a que conecten más personas para dar inicio y presentar al maestro Raúl Tamés. Esperamos unos minutitos más. Que vayan conectando todos. Ujú. Pues bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos el gusto de tener al maestro Raúl Tamés, psicólogo especializado en psicofisiología forense, maestro en educación familiar y creador de la metodología TPS. Es poligrafista y experto en prevención de fraudes dentro de las organizaciones a través de la técnica de entrevista kinésica forense para detectar el engaño. Es un honor tenerlo aquí presente en un webinar más y bueno, damos inicio. Muchas gracias, Eli. Bienvenidos a los interesados en este tema. Y bueno, pues es un poco seguir comentando y seguir difundiendo esta metodología que a las empresas que ya la utilizan les ha sido de mucha ayuda para poder hacer mejor selección de personal ético y honesto y disminuir con ello los problemas de los delitos corporativos. Ya que no disminuyen. Hay empresas como KPMG, Pricewaterhouse o Kroll que cada 2 años hacen una investigación de mercado en México y América Latina para ver cómo ha evolucionado la corrupción y los delitos corporativos en las empresas. Y como vemos ahí, pues 2 de cada 10 compañías dicen que siguen teniendo actos de corrupción. Dice ahí la Ciudad de México, 21 de octubre del 24, 45% de las empresas en México lo indican que el fraude, el 35% de lo que se comete en sus empresas, ok, es externo, pero pues está relacionado con proveedores. El 32% lo cometen sus propios empleados y el 33% es una combinación entre ambos, ¿verdad? Es decir, se unen para poder delinquir. Y bueno, pues el conflicto de intereses al 55%, el robo de identidad al 44%, malversación de efectivo al 35% y el robo de activos al 32%. Es decir, no disminuye, siempre va a la alta. Por eso es que ahora les queremos platicar acerca de algunos errores comunes al evaluar la integridad y cómo hacer una mejor identificación de las conductas de riesgo en los candidatos y en los colaboradores. Algunos de los errores comunes que se cometen, pues porque normalmente todos los que estamos en el área de recursos humanos, pues no sabemos de psicología forense, psicología criminal, de delitos, de cuello blanco. En nuestras escuelas no nos enseñan eso. Esto es un tema de vanguardia, hacer esta combinación, ¿verdad? De llevar técnicas de la psicología forense a los recursos humanos, a la selección de personal. Por eso es que se cometen algunos errores como este, cuando yo he preguntado y me dicen, bueno, pues lo primero que se les ocurre es el polígrafo. Y bueno, pues los pros es que al parecer es muy científico, ya que usa parámetros fisiológicos, que esos no fallan, registra la presión arterial con el baumanómetro, igual que lo checa un médico, la respuesta galvánica de la piel, en donde nos ponen dos electrodos, en un dedo uno donde mandan una pequeña corriente eléctrica y en el otro donde sale la corriente eléctrica que no la sentimos porque es mínima. Y bueno, cuando alguien se estresa, pues suda y el agua es un mejor conductor de la electricidad y pues por eso es que se generan estas reacciones. Eso no falla y estuvo muy de moda en los 80s en Estados Unidos. Pero los contras es que no tiene validez ni confiabilidad. Yo fui poligrafista por varios años y si yo aplicaba 3 polígrafos a una misma persona con las mismas preguntas, todo manteniendo las condiciones,
me podía dar tres resultados diferentes, porque el hecho de que yo haga una pregunta pasa por la mente de la persona y esta mente puede variar, puede ir a otro recuerdo que puede durar un segundo y me genera una reacción cuando en realidad la pregunta no tuvo nada que ver. Fue un recuerdo y eso no se puede anticipar, ni observar, ni ver. Por lo tanto, los mismos norteamericanos prohibieron su uso porque daba muchos falsos positivos. Gente que era buena, ética y honesta y salía que consumía drogas o que tenía delitos, etcétera, y todo eso era falso. Por eso lo prohibieron. Sin embargo, en México y en Latinoamérica, pues ahí se sigue usando todavía, ¿verdad? Lo que sí es rescatable de esa técnica es la entrevista kinésica y por eso nosotros hicimos metodología de entrevista kinésico-forense. Las pruebas de origen israelí como Midot, Amitai, Veritas, etcétera, que han estado de moda desde hace más de 20 años y que a veces por ser extranjeras les damos nuestra confianza. Pero, y bueno, y muchas empresas las usan porque era lo único que había y se acostumbraron y se las siguen recomendando unos a otros. Sin embargo, en los contras, nunca han presentado estudios de validez y de confiabilidad, las alfas de Cronbach. La estadística es lo único que le da la certeza y la objetividad a los instrumentos de medición en ciencias sociales, es decir, a las pruebas psicométricas. Entonces, si no lo tiene, pues carecen de validez, no miden lo que dicen medir y podrán tener una plataforma muy bonita de vanguardia, pero no sirven. Por eso, más del 90% de los que aplican pasan y nosotros en recursos humanos, pues muy felices, ¿no? De que ya cumplimos, pero en realidad estamos usando un instrumento que no sirve. Y los delitos corporativos siguen dándose. Lo que pasa es que a recursos humanos no nos dicen, ¿verdad? El área de prevención de riesgos, el de auditoría y el área de jurídico no nos informan cada año cuántos delitos se detectaron de los empleados, a cuántos procesaron, a cuántos despidieron. No nos lo dicen, entonces por lo tanto nosotros creemos que todo marcha bien y no es así. Y bueno, pues algunas otras características aquí de técnicas como el buró de crédito, el estudio socioeconómico, investigación en redes. En los procesos que sí aportan datos adicionales sobre las costumbres financieras y el estilo de vida. Y en los contras es que en realidad son un complemento, pero no sustituyen una buena psicometría y una buena entrevista. Así es que, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues la invitación es a elegir una psicometría que cuente con validez y confiabilidad certificada por estudios de estadística, las alfas de Cronbach. Cuando yo se las he pedido a mi DOT desde hace 20 años y en otros momentos, me mandaban la cotización y cuando les insistía me dejaban de contestar porque pues veían que era un cliente que sí sabía y pues mejor se iban con alguien más fácil que no preguntara nada, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el problema. Hay que contar con un proceso de entrevista también adecuado. Ustedes en recursos humanos tienen mucha experiencia haciendo entrevistas. Por eso les queremos solo dar algunos detalles, algunos tips para mejorar esa entrevista y orientarla a cuestiones éticas ya que los delitos corporativos siguen ahí, el fraude, el acoso sexual, el robo de información, el tráfico de influencias, el moving, el robo de inventario, el abuso de confianza y todos los que ustedes se sepan y se acuerden, ahí están. De tal manera que para poder aplicar la metodología de TPS, que consiste en dos pruebas psicométricas con un gran marco teórico y validadas estadísticamente por expertos investigadores, no por nosotros, y conocer entonces, para poder aplicarla, el perfil del defraudador, estas dos pruebas psicométricas más la entrevista kinésico-forense, para poder entender quién es un delincuente de cuello blanco. Y vamos a llamarles por su nombre, son sociópatas o psicópatas corporativos. Y estos términos en el ambiente empresarial pues no gustan porque suenan a psiquiatría. Y pues sí, sí son términos clínicos. Pero desafortunadamente la gente que comete los delitos en las empresas tienen este trastorno de personalidad y esos son sus nombres, sociópatas o psicópatas corporativos. Pero para efectos de no alarmar a nadie, pues vamos a seguirles llamando delincuentes de cuello blanco.
Y lo que pasa es de que ellos cuando llegan a la empresa, lo primero que despliegan es su encanto superficial. Lo primero que usan ellos como su arma para convencernos, para ganar nuestra confianza, es un gran encanto, pero es superficial, es fingido. De ahí que nosotros, nuestro primer reto en una entrevista de selección es tratar de identificar si ese encanto es verdadero o es fingido, ya que ese carisma, gran colaborador, gracioso, atractivo, elegante, competente, simpático, con habilidad de comunicación, emprendedor, proactivo, que enfrenta retos, que trabaja bajo presión, no, pues maravilloso. Parecen gente normal y con muchas cualidades y habilidades blandas, pero al carecer de ética y empatía, todo se distorsiona y resulta en el logro para un beneficio personal por cualquier medio ilegal. Si vemos en el cuadro de la derecha, pues bueno, ahí tiene 17, pero en realidad solo checamos 15, pero si la primera y la tercera no las tienen, todo eso que se ve maravilloso, lo único que va a generar son problemas y no nos vamos a enterar, porque jurídico nunca nos dice, ¿verdad? Cuando los despiden o los procesan. ¿Cómo es parte de este perfil de este tipo de personas? Pues lo primero que deben tener es un gran egocentrismo. De otra manera no se atreverían, ¿verdad?, a poder enfrentar este tipo de situaciones. Y pues lo hacen con su arma preferida, que es el encanto superficial, que es esa doble máscara que presentan cuando los conocemos y que no sabemos sus intenciones verdaderas, ¿verdad? Pero que una vez que ya confiamos en ellos y los contratamos y luego hacen lo mismo con sus jefes, con los supervisores, con sus colegas, pues empiezan entonces a manipular ligeramente, empiezan a ver quién puede colaborar, quién es un obstáculo, quién no se mete, y todo esto lo hacen porque tienen poca empatía o ninguna. Por eso es que cuando ellos abusan y utilizan a otras personas, pues no tienen culpa, no tienen remordimiento porque no tienen empatía. Y bueno, pues lo suyo ya se dieron cuenta que es violar las normas legales, sociales, laborales, cualquiera que se les facilite y que les permita obtener un beneficio. Por eso es que es importante conocer estos rasgos del perfil. Aquí solo hay algunos de ellos. Y bueno, pues como esto se trata de errores, pues aquí tenemos un primer caso que me tocó hace a finales de los 90 en un banco de la banca de desarrollo, en donde estaba un muchacho de veintitantos años que ya tenía varios años trabajando en el banco y conocía el movimiento y se encargaba a veces de la bóveda. Y entonces ese día le dice a una chica que era nueva, una cajera, con 19 años, con mucha voluntad de colaborar, de ayudar, y él pues la detecta, ¿verdad? Y sabe que es la víctima ideal, y entonces con su encanto superficial la envuelve, le dice que ella le puede ayudar ya que él está enfermo del estómago, algo tan simple como eso, ¿no? Que a lo mejor el camión blindado que va a llegar a las 5 de la tarde cuando el banco ya esté cerrado, pues igual él va a andar en el baño, ¿no? Que si ella entonces le puede ayudar y recibe las bolsas de dinero. Y ella, pues encantadora, colaboradora e ingenua, pues le dice que sí, ¿verdad? Entonces llega el camión blindado, ella recibe las bolsas, aparece en la cámara, firma de recibido y el camión se va, los del camión se van y entonces ella lleva las bolsas de dinero hacia la bóveda y él ahí la está esperando en un punto ciego donde él ya sabe que las cámaras no registran nada. Y por lo tanto ahí le recibe el dinero, le dice que muchas gracias, bla, bla, bla. La otra se va feliz porque hizo su buena acción del día. Y él entonces en ese momento le saca el equivalente ahorita a 200, 300 mil pesos y mete las bolsas a la bóveda. Al otro día viene el arqueo de caja y está el faltante. ¿Quién fue? Pues ella sale en el video recibiendo el dinero y ella firmó de recibido, ¿verdad? Entonces, pues a ella se le llama y dicen, pues aquí las pruebas dicen que tú fuiste. No, pero es que él me pidió de favor y ahí el otro ya cambia. Se acabó el encanto superficial, ya no necesita fingir y dice, no es cierto, yo no le pedí ningún favor, yo me descuidé y ella lo hizo por sí sola.
¿Qué pasa entonces en el área de prevención de riesgos? Porque ahí, pues, recursos humanos ya no se enteró, ¿verdad? Contrató al banquero, contrató a la cajera y nunca supo más de ellos. El área de prevención de riesgos y jurídico hace la investigación, llama a la chica y le dice, mira, niña, sabemos que tú no fuiste porque no tienes perfil de delincuente, estás muy joven, te chamaquearon, te engañaron. Pero pues esto es una institución bancaria y alguien tiene que pagar los platos rotos. Así es de que estás despedida, nos debes 250,000 pesos y te vas a ir al Ministerio Público para que hagas tu declaración. Y como sabemos que no fuiste tú y te engañaron, pues te vamos a cobrar ese dinero en abonos para que veas que somos buena onda, pero te engañaron. Y luego vamos con el otro y le decimos, ¿sabes qué? Pues sabemos que tú fuiste, pero no tenemos pruebas. Así es de que vamos a tener que liquidarte, te vamos a tener que pagar tu liquidación de conforme a derecho para que te vayas, porque aquí ya no te queremos, pero no te podemos procesar. Y ya engañaste a la niña, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde se fue ese amigo que si tenía 26, 27 años, estaba iniciando su periodo de laboral? Pues a 25 años de eso, a lo mejor ya estudió economía, finanzas o es contador, y como no hubo antecedentes y como está prohibido boletinarlos, como no podemos hablar mal de ellos por sus derechos humanos, pues entonces este amigo se fue impune. ¿Y dónde estará ahora, verdad? ¿A qué banco se fue después? ¿A qué empresa se fue después? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Y igual y nunca lo sabremos, porque si siguió haciendo fechorías, pues si lo detectaron y no hubo pruebas, pues lo corrieron y se fue a otro lado. Espero que no esté en alguna de las empresas de los colegas que están aquí en este webinar, ¿verdad? Porque sería de lo peor. Casos como este resultan porque no ponemos atención a hacer una buena selección. Por eso nosotros les sugerimos, de acuerdo al marco teórico que es el más reciente y novedoso en el mundo, ahí está el doctor Robert Herr, ahí está su libro Snakes in Suits, y lo que dice es justamente que si no hubiera conocido o trabajado con los delincuentes en las cárceles de Canadá, porque él es de allá, pues lo hubiera hecho en la bolsa de valores, ya que el perfil de los delincuentes, tanto violentos como de cuello blanco, es similar. Por eso es que nosotros les sugerimos que en un primer momento utilicen la psicometría forense de TPS, que está bien hecha, y en lo posible vayan más allá de un estudio socioeconómico y hagan un background check. Hay empresas que hasta investigan si sus títulos que presentan de profesionistas son válidos o son falsos, ¿verdad? Y en un segundo momento, ya con menos gente a entrevistar, pues hagamos esto, la entrevista kinésico-forense, para lo que nosotros tenemos un programa de capacitación al cual eventualmente hacemos alguna introducción en Zoom y los invitamos a alguno de los cursos que damos al año, ¿verdad? Y esto no solo es para selección de personal, sino también para aclaración de riesgos. Ayer tuve una junta donde presenté este tema con algunos bancos aquí en México, pero no al área de recursos humanos, sino al área de prevención de riesgos, que son los que tienen el problema de andar persiguiendo a los defraudadores que ya fueron contratados y que se filtraron, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante. Otro caso. ¿Quién dudaría de esta imagen, de esta chica que se ve tan tierna, tan cándida, tan buena gente? ¿Quién pensaría mal de ella? Pues bueno, pues es una delincuente de cuello blanco. Está en las noticias. Le dieron 20 años de prisión porque era bioquímica y engañó a la industria diciendo que con una gotita de sangre ella podía hacer toda una evaluación biométrica y recibió financiamiento, el cual pues se gastó en ella y en su familia, y pues luego resultó que todo era un fraude, ¿verdad? Por lo que fue procesada. Es de esos pocos casos en donde sí van a dar a la cárcel, pero seguramente por su buen comportamiento y que es muy dulce y se va a portar bien y lo que quieran, pues va a salir mucho antes de esos 20 años, ¿verdad? Pero ¿quién dudaría de ella? Si no le hacemos una buena evaluación o de selección, pues tendríamos problemas. Por eso es que ahora también hacen las empresas estos procesos de due diligence, ¿verdad? La debida diligencia,
para poder darle recursos, asociarse con algún proveedor o algún proyecto, pues hay que evaluar, ¿verdad?, su nivel de honestidad y de ética. Bueno, pues este trastorno de personalidad que hace que los delincuentes se vuelvan profesionales, pues evoluciona, ¿verdad? No es de un día para otro que un día son buena gente y al otro día se vuelven malas personas porque tienen un apuro económico. Eso difícilmente sucede. Sí llega a haber casos, ¿verdad? Pero que alguien quiebra y pues se pierde el control de los impulsos y pues quiere defraudar o robar para no quedarse en la quiebra, pero pues como es un acto impulsivo, pues lo atrapan. Otros pues igual se suicidan, ¿verdad? Porque ya no ven la salida. Pero esos no son los que realmente actúan de manera profesional cometiendo delitos en las empresas. Esos son los de cuello blanco, esos son los sociópatas, los psicópatas que empiezan desde la infancia, evolucionan en la adolescencia cometiendo travesuras, haciendo bullying, siendo abusivos y se dan cuenta que funciona, que pueden engañar a la gente, que hay gente que creemos en ellos, en sus palabras, y se van volviendo unos artistas del engaño para poder involucrar y engañar a la gente que les preste dinero o que los contrate. Y así evolucionan, ¿verdad? Ya luego se dan cuenta que hay que estudiar finanzas y economía para llegar a donde están los recursos de la empresa y no conformarse con un préstamo. La entrevista forense pues también nos sirve para detectarlos, ¿verdad? Es decir, ustedes ya manejan muchos aspectos de la entrevista, pero aquí les damos algunos tips en el curso que es escuchar mucho y hablar poco, porque a veces les regalamos las preguntas cuando se quedan callados y no contestan, a nosotros nos genera ansiedad igual que a ellos y le damos alternativas, cosas como ese tipo que no debemos de hacer. Hay que adaptar las preguntas al temperamento y carácter de la persona, por lo tanto hay que evaluar su perfil en unos primeros minutos con la caracterología que nosotros les presentamos en el curso y estar atento al lenguaje no verbal del entrevistado. Todo esto viene de la programación neurolingüística. Y bueno, pues tener claras algunas máximas de la psicología forense, que son 4 y que nosotros en el curso se las vamos a presentar y se las vamos a explicar con mucho gusto para que en una entrevista ustedes en 5 minutos o 10 minutos extras de lo que normalmente tardan puedan sondear y escanear esta parte. Y bueno, pues esos errores que cometemos sin querer, por desconocimiento, porque no tenemos la capacitación adecuada, pues generan casos como los que ahora les estoy presentando y que en realidad cuando no se aplica un método de selección estadísticamente acreditado para detectar personas tóxicas con falta de ética y falta de honestidad, pues se presentan los delitos corporativos en nuestras empresas, ¿verdad? Por ejemplo, este otro caso que me tocó antes de la pandemia en una empresa financiera. Ahí habían detectado, fíjense, eran 170 empleados en esa área que podían disponer de dinero sin pedir supervisión o pedir autorización. Y bueno, en ese grupo de 170 personas se detectaron 4,000 operaciones sospechosas. Cuando el área de informática empezaba a seguir el rastro de una operación, la borraban de otro lado. Estaban en contubernio, no eran unos cuantos, era un grupo de mafiosos que estaban insertados en la empresa. Cuando aplicamos TPS, resultaron no recomendables 33 personas, o sea, un número elevado, ¿verdad? Recomendables con reservas 22 personas. Solo 18 eran gente honesta y uno que quedó invalidado, ¿verdad? De esa gente que evaluamos, de esos 170 se evaluaron a estas 74 personas y estos fueron los resultados. Años después siguieron ellos el juicio y finalmente detectaron a 13 de estas personas que fueron procesadas y algunos de ellos les dieron hasta 11 años de cárcel por los fraudes que habían cometido. Y todo esto lo logramos centrar y focalizar la investigación
por haber aplicado TPS, ¿verdad? Entonces ya no tuvieron que investigar a las 170 personas, ¿verdad? Ya se fueron directamente contra estos 33 que resultaron no recomendables, se centraron en ellos, eso redujo costos, redujo tiempos y hizo que la investigación fuera más eficaz. Así es de que no solo sirve para selección de personal, sino también cuando ya la gente está contratada y hay sospecha de que se portan mal, pues también podemos usar TPS. Y bueno, pues la entrevista kinésica, nosotros les dimos el curso, cada año le damos un curso a las personas de selección de personal, de prevención de riesgos, de jurídico de esa empresa, pues para que tengan fresco y a veces cuando cambian algún colaborador, pues que conozca lo que es la entrevista kinésica y que pues consiste en reconocer e interpretar un amplio rango de conductas conscientes e inconscientes, verbales y no verbales, que exhiben típicamente a las personas cuando son sometidas a entrevistas. Y bueno, la parte forense, porque la anterior es la expresión del pensamiento, es decir, cuando nos dicen algo, cómo nos lo dicen. Y esto es el contenido del pensamiento, lo que nos dicen en su lenguaje. Entonces hay que juntar las dos partes, como dicen, el video con el audio, qué nos dice y cómo nos lo dice. Y por lo tanto, a veces en donde tenemos esa falla de no observar el lenguaje no verbal, y ver el video, pues también cometemos errores en el audio porque no le hacemos las preguntas adecuadas para indagar cuestiones de ética. Y no se trata de preguntar delitos. Oiga, ¿usted alguna vez ha robado? Oiga, si usted ve que un colaborador roba, ¿qué haría? Eso no funciona, es bien fácil de manipular. Nadie va a decir que sí. Hay una pregunta por ahí de una de esas pruebas israelíes que dice, si usted ve que un colaborador comete un fraude, ¿lo denunciaría? Pues en el papel yo pongo que sí, todos ponemos que sí lo denunciaríamos, pero en la realidad no es cierto, nadie se quiere meter en problemas, nadie quiere ser testigo, nadie quiere estar en una investigación, por lo tanto nos hacemos de la vista gorda, pero en una prueba, pues claro que yo pongo que sí, ¿verdad? Por eso no es buena idea preguntar por delitos, hay que ir al perfil de personalidad de la gente. Este es otro caso que ocurrió hace no mucho, en el 2015, 2018. Uno de estos bancos que eran casas de bolsa y que se vuelven banca y que también reciben inversiones, y en el norte del país, sucedió ahí en Chihuahua, pues bueno, el directivo estafó a la institución y a los clientes, en donde ellos habían presentado denuncias por delitos financieros, pero pues no lo pudieron detectar hasta que esta suma de fraude afectó más de 200 millones de pesos, ¿verdad? El abogado representante de uno de los afectados aseguró que la institución financiera actuó de forma negligente en la supervisión de su directivo y a la fecha se niega a reintegrar los recursos robados o condiciona el reintegro a sus inversionistas. Consideró es sistemático el actuar de este banco, debido a que fraudes similares han ocurrido en Torreón, en Puebla, sin que el grupo que opera el banco o una casa de bolsa con la misma denominación actúe de forma responsable para proteger a sus clientes. Es decir, quién los contrató, cómo fueron evaluados. Yo me acuerdo que a raíz de eso, donde tengo mis pocos ahorros, le pregunté al ejecutivo de cuenta, oiga, ¿y cómo lo evalúan a usted? ¿Cómo lo seleccionaron? Porque pues ya le di todos mis datos, ¿verdad? Y yo pues no lo conozco a usted, pues usted está aquí acreditado, pero pues disculpe la pregunta, pero ¿cómo lo seleccionaron? Y entonces cuando me dijo, dije, no, pues entonces ya nomás me queda persinarme y que Dios me ayude, porque le hicieron ahí unas pruebitas, que de inteligencia, que de personalidad, una entrevista rápida y un estudio socioeconómico, que es lo que se acostumbra, pero nadie indagó sobre su ética, sobre su responsabilidad, sobre su empatía, nada. Por lo tanto, estamos a la bendición de Dios. Y también en esa época que le hice esta pregunta, había salido una noticia que Banco Azteca, y lo digo porque es una noticia pública, en el caso de este otro no revelo el nombre de la casa de bolsa y banco porque es confidencial, pero lo pueden buscar en las noticias. Pero ahí lo que sucedió a este señor era un jubilado que tenía 1 millón de pesos en el banco y la gerente y el ejecutivo de cuentas se los robaron.
se los defraudaron. Y cuando él fue a preguntar, pues como ellos eran la autoridad, pues le dieron vueltas, lo marearon, no le dieron solución, lo traían vuelta y vuelta, y este jubilado pues terminó desesperándose y se suicidó. Y bueno, pues esto fue una gran noticia porque ahí es donde nos damos cuenta que normalmente el que genera los problemas está adentro del banco. Por eso nosotros les presentamos TPS, que es una prueba que, como les digo, tiene un gran marco teórico en los estudios más recientes sobre la gente que comete delitos de cuello blanco y que además tiene una estadística bien fundamentada y bien probada. Ahí tenemos los estudios, nosotros sí se los mandamos, no como Midot, que no los tiene y por lo tanto no manda nada. Y aquí entonces vemos cómo hay áreas duras donde se puede comprometer la conducta de la persona y áreas blandas de menor influencia, pero que sumadas unas con otras nos pueden dar un no recomendable en cuanto al perfil de personalidad de esta gente que es evaluada. Esto ya lo podemos ver en el curso con más detalle, cómo se interpretan los porcentajes, etcétera, ¿verdad? Cómo se presentan los gráficos del entregable y las frases que nos arroja como frases críticas. Todo esto para poder sondear, escanear, evaluar el perfil de las personalidades antisociales que pues ahora, como aquí vienen todos o la mayoría, pues presentan encanto superficial para engañarnos, tienen una autoestima excedida porque si no, no se atreverían, les gusta tomar riesgos, es decir, les gusta la adrenalina, por eso lo hacen, se atreven y pues utilizan las mentiras, son manipuladores, no tienen remordimiento o culpa porque pues no tienen o van perdiendo la empatía, es gente irresponsable, algunos no tienen control de impulsos y cometen algunos delitos como el acoso sexual, el acoso laboral, pero los que van contra el fraude, ellos sí controlan muy bien sus impulsos. Tenemos datos de empresas como Kroll que dice que alguien puede tardar 3 o 4 años en la empresa eh, elucubrando cómo va a cometer el fraude, indagando dónde están las fallas de la auditoría o las de la cámara, como hizo el del banco, donde no se ve la imagen. Y bueno, pues van estudiando cómo cometer el fraude hasta que lo hacen. Problemas de conducta antes de la adolescencia. Ahí es importante ver si ya era una persona que empezaba a evolucionar con este trastorno o no, porque como les digo, la gente no es buena un día y al otro día se vuelven malos, ¿no? Es algo que evoluciona y está desde la adolescencia. Otro caso que me tocó, un gerente de una empresa financiera con gran desempeño, pero protegido por el subdirector y el director del área, fue denunciado por acoso sexual a las colaboradoras de su área. Aquí, pues sí, la empresa cumplió con todos los requisitos, contrató a un despacho especializado para que llevara las líneas de denuncia, para que no las filtrara, no las ocultara. Entonces empiezan las quejas, llega a esta empresa, que es tercera, y se la presenta a los dueños de la empresa, al área de prevención de riesgos. Llaman a la persona, me toca a mí ayudar en la entrevista. Y pues sí, era un tipo que fingía en los pasillos que se tropezaba y se iba encima de las compañeras, les tomaba fotos escondidas por debajo del escritorio cuando traían falda. O sea, era un tipo mañoso y de lo peor, ¿verdad? Ah, pero en su trabajo era bueno, porque pues él no le interesaba cometer fraude, lo suyo era el acoso sexual. Por lo tanto, el director y el subdirector pues lo andaban protegiendo porque daba resultados. Sin embargo, era un tipo que generaba burnout. Eso es parte del burnout o del generar estrés en los colaboradores, porque imagínense que estás ahí sacando fotocopias y llegan y te tocan y se te paran cerca, o estás ahí en tu computadora y ven cómo la tiene del cuello y le toca la mano. O sea, eso todo es muy incómodo para la gente. No vas al trabajo a que te molesten y eso genera estrés y desgasta. Y a veces, como dicen por ahí algún autor, la gente no renuncia a la empresa, renuncia a seguir con ese jefe. Prefiere irse de la empresa que seguir ahí a que la sigan molestando, ¿verdad? Este fue otro caso. No es esta chica, pero era muy parecida, que llega a la entrevista, cumplía con los requisitos
típicos de escolaridad, experiencia laboral, competencias laborales, un gran encanto superficial, maravillosa, fascinante. El directivo que la entrevistó quedó hasta seducido, yo creo, hasta se ha de haber enamorado de ella y la contrató. Llega ella a su área y empieza a estudiar las fallas de los controles, dónde está la cámara, dónde apunta, dónde no, quiénes son los colaboradores, quién va a ser un obstáculo, quién puede ser una víctima, un aliado, quién no se va a meter, y detecta al encargado de sistemas que está en esa área, que es el nerd, que no es como él, pero es muy parecido, introvertido, con baja autoestima, que la gente ni lo saluda, ni lo invita a las fiestas, es muy bueno en su trabajo, pero socialmente no. Y ella lo detecta y dice, este tiene los passwords y además tiene su autoestima muy baja, pues yo voy a llegar y me voy a hacer su amiga, ¿verdad? Y el otro, pues sorprendido. Y luego ella decide que se hagan novios y él, pues el más feliz del mundo, ¿verdad? Ahora ya era un triunfador social, no solo era un gran nerd, ¿verdad? O informático, ahora ya tenía prestigio porque andaba con la chica más guapa pues hasta a lo mejor de la empresa. Y bueno, pues ella lo manipula, lo engaña, no tiene empatía, lo usa, lo utiliza y le saca los passwords con los que ella empieza a defraudar 300, 400,000 pesos mensuales en dólares, no sé, 100,000 dólares, no digo 10,000 dólares al mes, etcétera. Bueno, no sé. Pero al final del año había defraudado 13 millones de pesos, como unos 700,000 dólares. Y la cacharon por su narcisismo de ella. Normalmente el pez por la boca muere. Y la gente que comete delitos de cuello blanco les gusta presumir, ¿verdad? Pues, o sea, ya les costó su trabajo robar, defraudar, pues ahora hay que presumirlo, ¿verdad? Entonces se compran cosas caras y lo rico no se puede ocultar. Y ella lo trató de hacer, llegaba a la empresa en su carro que era modesto, como el que está abajo a la izquierda, pero pues un día se le descompuso y dijo, ¿por qué no? Pues me voy a dar el lujo de llegar en mi Mercedes-Benz que usaba a escondidas de la empresa los fines de semana. Y bueno, pues llegó a la empresa en su nuevo carro y el área de prevención de riesgos que en los estacionamientos tenía esta alerta, pues se fijó y dijo, bueno, ¿cómo de un día para otro cambia de un carro pues normal a un carro muy caro? Y le avientan una auditoría sorpresa y ahí descubren que ya había defraudado 13 millones de pesos, ¿verdad? Es decir, ella se descuidó y por casualidad la atraparon, no porque los controles financieros fueran eficaces, porque la selección de personal la burló, se la brincó. ¿Qué pasó con ella? Pues no sé, ¿verdad? Porque normalmente las empresas prefieren un mal acuerdo que un buen pleito y entonces negocian porque no quieren poner a disposición de las autoridades a tanto defraudador, pues porque se filtra la información y quién va a querer ir a un banco que tiene tantos delincuentes adentro, ¿verdad? Pues va a perder imagen corporativa, se va a quemar y por lo tanto prefieren ellos hacer un arreglo por fuera y a veces queda impune la persona. En este caso no sé qué sucedió, pero lo que sí sé es que el nerd, que fue un daño colateral, el novio, si de por sí tenía una autoestima baja, después de que se supo esto y que quedó exonerado de que él no tuvo culpa, pues quedó como un tonto, ¿verdad? Porque lo engañaron, lo manipularon y le sacaron los passwords y se hizo más hazme reír de toda la gente. Espero yo que por su salud mental él haya renunciado y se haya ido a otra empresa donde nadie lo conociera y ni supiera de este asunto, ¿verdad? Ahora, no quiero pensar que con su autoestima tan baja, pues se haya deprimido y haya incluso hasta podido atentar contra su propia vida, porque ese daño colateral siempre es muy fuerte contra estas personas. Otro caso que me tocó, igual una empresa donde le hacían exámenes médicos a la gente para ingresar, y eso es muy común que se haga, pues este médico era hombre y ya llevaba 4 años haciendo sus exámenes de ingreso y sin problemas, ¿no? Sin embargo, a un aspirante, que es el que hace la denuncia, pues se le hizo muy raro que le pidiera que se desnudara y que le iba a hacer tocamientos en los genitales
pues según para prevenir enfermedades venéreas, ¿no? Según el doctor. Y bueno, el aspirante pensó que dice, bueno, esto no está, está raro, pero pues bueno, pues ni modo, quiero el trabajo. Pero ya que salió del trabajo se sentía tan mal, se sentía vulnerado, se sentía que no había sido algo normal. Lo platicó con un familiar y le dijo, oye, no, eso no es normal, ve y denuncia. Va a la empresa y denuncia. El área de prevención de riesgos me invita a la entrevista y lo primero fue pues averiguar, utilizando la entrevista kinésico-forense, si él lo que quería era vengarse, si era un engaño, si tenía algo contra el doctor, pero no. Cuando le preguntamos, oye, ¿y qué esperas de esta denuncia? Dijo, pues lo único que espero es que ya no le siga sucediendo a la gente, que ese doctor no lo siga molestando a los demás. Pues lo tanto era una denuncia legítima, él no quería sacar provecho de nada, no quería demandar, no quería nada, solo que se hiciera justicia y que no le siguiera sucediendo a otros. Entonces vamos con el doctor y le, oiga doctor, ¿y usted por qué hace tocamientos de genitales? No, pues es que yo soy muy profesional, que yo hago muy bien mi trabajo. Ah, ok. Le digo, ahí en el manual de la empresa, donde indica sus funciones, dice que usted debe hacer ese tipo de tocamientos y que además solo es a los hombres. No, no, no dice nada, pero yo soy muy profesional y ya de ahí no salía. Y entonces le dijo el de prevención de riesgos, mira, ¿sabe qué? Hay una denuncia en contra de usted por abuso sexual. Nosotros como empresa nunca le ordenamos a usted que hiciera un tocamiento de esa índole. Eso lo hizo usted por su propia voluntad y seguramente lo hizo con más gente. Así es que en cuanto este caso se sepa, se haga público, seguramente todos esos que sufrieron tocamientos y que se quedaron callados se van a formar en la lista de quejosos y nosotros vamos a tener que proceder legalmente contra usted. Así es que tiene dos opciones: o firma su renuncia sin recibir un peso y se va por la puerta de atrás, o lo denunciamos ante las autoridades. No, pues el doctor, sabiendo lo que hacía, pues rápido firmó su renuncia y vámonos para correr, ¿verdad? Pies, ¿para qué te quiero? Y quedó impune. ¿A dónde se fue ese doctor? Pues quién sabe, ¿verdad? A otra empresa, a algún hospital, y va a seguir haciendo de las suyas porque esta gente aprende, aprende a mejorar sus trucos, aprende a mejorar sus mañas, a cuidarse más, ¿verdad? Aprenden, evolucionan. Otro caso, un directivo que venía de Francia a una empresa embotelladora, pues le dice el que lo reemplaza, al que lo va a reemplazar, le dice, mira, yo tengo un chofer, yo no me lo dio la empresa, no lo seleccionó la empresa, pero pues yo lo contraté y en estos años ha sido muy bueno. ¿Quieres que te lo herede y te lo recomiende o tú buscas otro? Y el francés, con su familia, niños chiquitos, no, 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 pues si es de confianza, pues yo me quedo con él, ¿no? Total que a los pocos semanas de estar ya trabajando con el nuevo ejecutivo en una camioneta como esta, parecida, él iba a recoger a los niños a la escuela, a los niños del francés. Y entonces de repente le habla al ejecutivo desde el carro, el chofer, con los niños atrás, y le dice, ¿sabe qué? No, no se ponga mal, pero me viene siguiendo un auto. No, pues cómo que no se ponga mal, pues el francés de inmediato empezó a sudar, frío, ¿verdad? Y le dice, ahorita le vuelvo a llamar y le cuelga, ¿no? Y al ratito le vuelve a llamar, no, mire, ya los perdí, ya me deshice de ellos, ya llegué con los niños sanos y salvos a su casa y los protegí bien, ¿no? Y dice el ejecutivo, oye, pues ¿qué pasó, verdad? Esto no, no está normal. Y pide que una empresa lo investigue, se le aplica el TPS, se le aplican algunas entrevistas, y resulta que en su teléfono este chofer tenía fotos de la esposa del anterior directivo francés que él había tomado a escondidas de ella, ¿verdad? Y que la andaba espiando y le tomaba fotos y le tomaba video. Y luego habían fotos de él en la camioneta, que es esta, que le heredó un directivo al otro, en donde él, los fines de semana o los días que no lo ocupaba el directivo, pues se llevaba la camioneta porque pues manipulaba, pedía que se la prestaran y el francés muy ingenuo, pues lo hacía.
y entonces, o no la pedía prestada y se iba y andaba en horas de trabajo paseándose con su novia, que no era su esposa, ya después se supo. Y bueno, era un tipo que abusaba de la confianza de la gente. ¿Por qué montó todo ese escenario de que me vienen persiguiendo y aquí llevo a sus niños y ya los rescaté? Pues por lo que quería era ganarse la confianza de que él era un gran chofer y que para que no lo cambiaran, ¿verdad? Sin embargo, él iba a seguir haciendo de las suyas con estos abusos de confianza. Finalmente, el director de recursos humanos de la empresa le dijo, ya ves, por eso tienen que usar a un chofer que sea parte de la empresa y que haya cumplido con los filtros, ¿verdad? Que a lo mejor esa empresa no tenía muy buenos filtros, pero pues algo era algo, no que habían contratado a alguien de la nada, ¿no? Entonces había salido peor. Pues en conclusión, las consecuencias de cometer estos errores al evaluar la integridad, pues por desconocimiento, por usar una herramienta que no sirve, que es muy famosa, muy conocida, pero no tiene validez, no es confiable, pues hace que metamos y contratemos a gente que va a ser tóxica de un momento a otro, ¿no? Entonces aquí la invitación a todos es de que si utilizan una prueba psicométrica para evaluar honestidad, pues que tenga los estudios de validez y de confiabilidad acreditados por investigadores, ¿verdad? No hechos por la misma empresa, porque ya también nos tocó ver una empresa que dice que el test de los dilemas y ellos mismos hacían su estadística, pues a modo, pues ellos la movían como querían, ¿verdad? Tampoco es válido eso, ser juez y parte. Tiene que haber estudios de alfas de Cronbach, del Q de Richardson o inclusive de inteligencia artificial. Nosotros en TPS tenemos estos estudios y además ya estamos utilizando inteligencia artificial, el Machine Learning, con algoritmos para certificar que la prueba mide lo que pretende medir. Así es de que para evitar que estos errores y estos delitos sigan dentro de las empresas, los invitamos a que conozcan nuestra metodología, a que conozcan nuestra prueba de TPS y a que conozcan nuestro curso de entrevista kinésico forense. Pues bueno, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy de manera breve. Y pues la invitación está abierta para los interesados en conocer un poco más a fondo nuestra psicometría y nuestra metodología de entrevista, pues estamos a sus órdenes. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna duda. Hola maestro, buenos días. De momento no hay ninguna pregunta en ninguno de los chats y les estamos compartiendo la presentación a través del chat. Muy bien, pues pues a la orden, ¿verdad? Y estamos a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier detalle acerca de esta metodología. Y pues ojalá que pues la utilicen, ¿verdad? Porque les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y no solo para la vida laboral, sino hasta para la vida personal, ¿verdad? A veces un vecino, un familiar, un amigo, entre comillas, que nos pide dinero, que abusa de nuestra confianza, pues está dentro de esta categoría. Recuerden que esta gente se porta mal en cualquiera de los tres ámbitos de la vida, el familiar, el laboral o el social. Así es de que si en lo laboral no hay problemas, pero en lo familiar o en lo social podemos tener un vecino con estos rasgos, ¿verdad? Pues muchas gracias. Maestro, solo hay una pregunta. Dice, una consulta, ¿cómo sabemos cuando se invalida un resultado de la prueba TPS? Pues no, se invalida, por ejemplo, si hemos tenido muy pocos casos, creo que 10 en más de 20,000, en donde manipularon la prueba y salió con 100% en todo. Eso no sucede. No hay nadie que salga con 100% en todo. Quiere decir que se invalida la prueba porque la manipuló. Otro dato que nos podría dar una sospecha es que el tiempo para elaborar las pruebas es de unos 40, 50 minutos promedio. Así es que alguien que tarda 2 horas o más, pues ya nos crea la sospecha y la duda de que, pues, ¿qué estaba haciendo, verdad? Si dejó la prueba inconclusa y luego regresó al otro día, o si se fue a buscar a investigar a ver cómo la contestaba. Todo eso, pues, nos genera alguna sospecha, ¿verdad? O al revés,
que la haya hecho en 20 minutos, cuando les digo el tiempo normal son de 40 a 50, pues quiere decir que contestó como cayó, no le interesó, no le preocupó, y si salió mal, pues por lo mismo habría que volver a repetírsela. La prueba cumple con los criterios de validez de test-retest, así es de que se la pueden aplicar en 2 o 3 días y lo más seguro es que el resultado siga siendo válido. Pues no sé, alguien más por ahí, les agradezco ahí sus Es, comentarios a los sí, colegas. muy amable, maestro. Mauricio Cortés de Teresa tiene alguna duda. Ah, sí, Adelante, adelante. Mauricio. A ver, no nos ha enviado la pregunta en el chat. No, ¿verdad? No, 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 maestro. Bueno, igual después podemos platicar con él ya de manera más personal. Igual cualquiera de ustedes que lo considere así, pues podemos a través de América, Michelle, pues hacemos alguna cita y podemos ver algunos casos específicos o algunas dudas muy particulares. Bien, pues A ver, al parece que parecer, ah, sí, parece que ya no hay. Ah, Mauricio Cortés preguntaba, ¿cada cuándo se actualiza la prueba? pues las pruebas normalmente pueden durar muchos años. Por ejemplo, se utilizan mucho pruebas muy válidas como el Minnesota o el Terman, el Cleaver, que tienen más de 50 o 60 años de uso y siguen siendo útiles, porque normalmente la personalidad no evoluciona tan rápido. Para que haya cambios, inclusive generacionales, este tipo de evaluaciones profundas, la gente sigue comportándose igual. La ética es la misma de hace 100 años y posiblemente va a seguir siendo la misma dentro de 50 o 100 años en las personas. Lo que puede cambiar es la moda, lo que puede cambiar son los intereses, que si ahora la cultura woke y antes no lo había y antes había mucha discriminación, pero la ética de la gente sigue siendo la misma. El que se va a portar mal lo va a hacer en la época de hace 100 años o lo va a poder seguir haciendo dentro de otros 100 años porque no tiene ética, no tiene empatía. La forma de cómo lo va a ejercer es lo que va a cambiar, ¿verdad? Antes no existían los delitos de informática, pues porque no existía la informática, pero la gente sigue siendo la misma. La forma, lo que cambia es lo que está de moda o las tecnologías que utilizamos, ¿verdad? Entonces, si antes alguien se robaba, recordé de un banco de la Wells Fargo, que también ayer lo comenté con los banqueros, pues hubo empleados que cometieron fraude, ¿verdad? En el banco Wells Fargo y su logotipo es una diligencia, porque es el banco que veíamos en las películas de vaqueros, ¿verdad? Transportaban los valores en una diligencia con caballos en el viejo oeste. Y bueno, pues ahora ya no lo hacen así, ahora lo hacen en un camión blindado o lo hacen a través de transferencias electrónicas. Pero los que cometen el fraude antes, pues asaltaban la diligencia o se paraban y fingían que los asaltaban, y ahora pues lo hacen con el camión blindado. Es decir, la conducta es la misma, lo que va variando son las formas de realizarla. Gracias, maestro. Pregunta, perdón, otra persona, Beatriz Cruz. ¿Me pueden decir el periodo de validez de la prueba aplicada? Me gustaría que me regalaran unos 15 minutos con el maestro Raúl. Tengo un caso especial. Sí, claro, con gusto. Si quieren ahorita que se desconecten los demás, podemos platicar. Pero sí, pues yo lo recomendaría que la aplicaran a ciertos puestos, pues cada año por lo menos, ¿no? Para ver si la gente sigue portándose bien o ya empezó a dar signos de que ya está torciendo su camino, ¿verdad? Pero la prueba sigue siendo muy sólida, muy válida y como les digo, puede durar
50, 60 años, pero claro, no vamos a dejar que eso suceda, la vamos a seguir perfeccionando, ya estamos buscando métodos de utilizar la inteligencia artificial en lo que es la entrevista kinésico-forense, pues para que ya los sistemas tecnológicos nos ayuden y no tengamos que estar preparando expertos que luego se cambian de empresa y ya se fueron con la capacitación, ¿verdad? Pues muchas gracias a los colegas que están, que asistieron al curso, les mando un saludo. Gracias, Espero, maestro. espero nos veamos pronto. A ver, ahí otro mensaje. Ah, ok, bueno, son agradecimientos. Un segundo. Sí, no, lo Pues demás son. le pueden compartir cuando ya nos hagan favor de subirla en YouTube a sus clientes, que ya estén con ustedes, a nuevos prospectos, porque esto nos va dando la idea, ¿verdad? Y ya después, después de que ellos vean un webinar como este, pues ya van a tener preguntas más concretas, ¿verdad? Para poder, atenderlos. Pues muchas gracias a todos, les mando un gran saludo a los colegas, sobre todo a los conocidos y a los que están por conocerse. Maestro Mauricio Cortés nuevamente levanta la mano. No sé si la dejó levantada. Adelante, Mauricio, si quiere enviarnos la pregunta. Nos quedan 4 minutitos. Adelante, Mauricio. Ah, ok, que ya no, que muchas gracias. Esa era. Bueno, pues muchas gracias y me espero para que platiquemos con la persona que nos comentó para no colgar. O lo programas, América, Michelle. ¿Lo Sí, coordinas? maestro. Sí, sí, es nuestro contacto. Igual hacemos una llamada si gusta con la licenciada Beatriz Cruz. Claro que sí. Pues entonces, les agradezco mucho y que tengan un buen día. No, al contrario, muchas gracias, maestro, y también a todos los asistentes les agradecemos. Nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan excelente día. Gracias. Hasta luego.